¿Qué opinas tú entonces de la marihuana? A ver, dilo ahí. Ni se ve aquí. No se ve nada. No importa. Am, el problema que tengo con el compartir contigo sobre el uso de cannabis es de que no quiero yo contribuir a algo que va a poner el uso de cannabis como una drogadicción. ¿Por qué? Porque el uso de cannabis no es una drogadicción. ¿Qué es entonces? El uso de cannabis es como consumir, como consumir café o como consumir chocolate o ¿Te como estás drogando? consumir tabaco. Ok. Ok, está bien. Yo entiendo eso. Pero solamente lo que quiero es que compartas. No, no va a salir más que de la escuela. En la escuela lo vamos a discutir. Y nos interesa saber, y a mí sobre todo me interesa saber cómo ves tú el cannabis. ¿Cannabis? Ya, pues se lo acabo de decir. Ok. En primera, una de las cosas es de que en inglés lo llaman comúnmente como weed. Ujú. Entonces a ella le ponen un cierto contexto como que es algo inferior, como que es algo que no sirve, Ok. como una weed. La Ok. otra cosa en inglés dicen marihuana y Ok. dicen los marihuanos y que no sé qué, que esto y que lo otro. Ese contexto tampoco no va de acuerdo con lo que realmente es. La otra cosa es de que el nombre propio, el nombre correcto de la planta se llama cannabis. Ok, ¿y qué concepto tienes tú del cannabis? El cannabis es una planta. Ok, Es una planta que tiene ciertas propiedades que es como si fuera té verde o la hoja de la coca, de la coca. Cual- por ejemplo, con la coca, cuando la hacen allá a máxima consumpción, para consumirse al máximo y y la ponen en polvo, ahí ya están convirtiéndola en otra cosa, no en lo que era originalmente, para ok. lo que se usaba. Y por ejemplo, am, para mí el cannabis es como el café, es como el chocolate, es como dije, está en el mismo mundo. Es una planta, como el té verde, como el orégano, como el romero. Son plantas que tienen ciertos beneficios o si tienen ciertas cosas, tienen ciertos vitaminas y cosas así. Entonces el cannabis es una planta. Ok, está bien. Ahora, ¿me puedes decir cómo empezó tu am, relación con el cannabis? Am, cuando yo tenía como 16 años o menos, había muchas personas a mi alrededor que consumían cannabis. ¿Quiénes? Personas, amistades o peers que se dicen en inglés. ¿Qué son peers? Pues como son personas que es como tú tienes peers ahorita, ahí donde estás en Maya, las personas con las que compartes ahí son tus Oh, peers. oh, O por ejemplo, compañeros. vecinos o whatever, ya son como compañeros. So, eh, y o sea, personas que, usualmente las personas que tienen acceso al cannabis, aparte de, por ejemplo, estados como Texas, como Colorado o como California, aparte, o Washington, aparte de esos estados, en estados como Illinois y mucho más antes también, las personas que tenían cannabis eran personas que eran partes de gangas, porque esa era la única forma en la que podías conseguir cannabis, era de que fuera ilegal y fuera traída de México o de otro país. Entonces, yo a los 16 años, yo tenía, en la escuela que yo iba, era una escuela muy grande que tenía acceso a muchos diferentes comunidades y una de esas comunidades era, bueno, muchas amistades mías estaban en comunidades con que sus, sus amigos o lo que sea eran partes de gangas, eran parte de una ganga. Entonces yo tenía acceso a cannabis, pero en ese tiempo yo no usaba el cannabis porque yo lo veía como si fuera una droga, como si fuera algo como la heroína o qué sé yo. Y por cierto, algo que no se sabe que es muy común es que
el opio es algo que se usa en los hospitales. Eso es lo que dan para cuando tienes dolores, el opio. Y básicamente eso es lo que es la heroína y la ¿cómo se dice? I don't know, metanfetamine. Entonces, eh, um, pero el acceso a cannabis es algo que como te estaba diciendo, tienen más comúnmente las personas que es parte de una ganga, porque eso es como su forma de tener dinero, de hacer dinero, ¿ok? Esa es una. Entonces yo no la probé hasta que tenía creo que 17 años, que fue en el año, cuando era yo junior de la high school, cuando fui a mi baile de ¿cómo se dice? Un baile, no me acuerdo cómo se llama ahorita el baile. ¿De graduación? No, no es baile de graduación, no sé cómo se dice en español, es el prom, prom. Ya, so yo fui a prom con mis amistades y el muchacho con el que yo fui, ese muchacho era una persona que él, consumía cannabis. Y esa noche nosotros todos los que vivimos ahí somos personas que somos responsables, entonces sabíamos que a lo mejor íbamos a tomar, sabíamos que a lo mejor íbamos a consumir cannabis, entonces en el carro que nos fuimos tuvimos a una persona que no iba a tomar, no iba a hacer nada y que iba a ser la persona designated driver. So esa persona manejó y todos los demás consumimos cannabis y fue en el cerca del lago por ahí por los por los museos. So, fue una experiencia bien bonita porque estábamos todos ahí y estábamos like compartiendo y riendo como like, oh, nunca he usado esto. Like fue algo así como like chistoso y fun. So esa fue mi primera experiencia. Ya después las otras experiencias que tuve fue con una de mis amigas y era así como espontáneo, like, oh, nos vamos a juntar con Fabis. Fabis. Ujú. Pero era espontáneo, era así como, no es de que, es que, Ni me acuerdo de Fabis, no sé quién es Fabis. ay no, es que comúnmente como la percepción de una persona que consume cannabis es de que no hace nada, nada más está acostado ahí, o no sé cuál es la percepción que tú tienes de una persona que consume cannabis. Que son unos marihuanos que no hacen nada, pero no es cierto, eso es una planta, es como tomar té verde. So, ya después pero no era muy seguido, era como, hacia cannabis un poquito, like como dos puffs hoy y pasaban tiempo y no hacía nada, you know, like meses, años. Y después, la primera vez que consumí mucho cannabis, o sea, tú no puedes tener una sobredosis de cannabis. Tú puedes fumar mucho cannabis y no te va a dar sobredosis. No te pasa nada, sino que solamente lo que sucede es que el cerebro recibe lo que es el THC y causa ciertas reacciones químicas en tu cerebro. Pero no es algo que te daña, de hecho es algo que crea nuevos ¿cómo se dicen? Nuevos pathways en tu cerebro. Nuevos ¿Caminos? Sí, caminos en tu cerebro. So, después de ahí, es la primera vez que consumí cannabis fue con mi amigo Rodrigo en su casa, en su apartamento. Él estaba usando una herramienta que se llama una bong. Entonces, esa te permite que consumas más cannabis solamente en un puff. So, y luego como yo no consumía regularmente, consumí el cannabis. Es como, por ejemplo, si nunca tomas café por primera vez y te da like cierta reacción en tu cuerpo. So, con eso mi cerebro estaba súper activado y estaba yo como like súper sensible a lo que es mis percepciones, mis sentidos,
el escuchar, muy sensible a todo. No, así como que, y luego más sensible a lo que son conexiones energéticas también. So, esa fue la primera vez que consumí cannabis así mucho. Después, Ok, ¿y qué pasó ese día? Nada. pues estaba yo ahí acostada en su cama, él estaba haciendo pancakes y yo estaba acostada, like, pensando mucho. Y me sentía así como, o sea, era una sensación diferente porque es una sensación que no, es diferente, o sea, estás activada, digamos, en las sensaciones. Y ya, después me hizo pancakes, comimos pancakes. Y luego fuimos a ver a mi amiga, otra amiga, fuimos a verla ahí al centro. Creo que fue al centro, no fuimos a una barra. Pero antes eso pasamos a comprar un hot dog. And it was so nice, like it was a really nice experience. Ya después, dejé de consumir cannabis, no era todo seguido, además yo no tengo, like, no tenía acceso como a una persona que estuviera ahí conmigo todos los días que hubiera consumido cannabis. Después, antes de que conociera a Bradley, estaba consumiendo cannabis más o menos, así no tan seguido, pero sí lo consumía. Y después, cuando estaba con Bradley, consumía cannabis con ¿Quién Bradley, es Bradley? el papá de mi hija. Yeah, so, él consumía más que yo. En ese tiempo cuando lo conocí no consumía nada, pero después empezó a consumir otra vez. Y luego él consumía más que yo, él consumía todos los días en la mañana cuando se despertaba, se iba a trabajar, pero no es que iba todo like high, no, sino un poquito. Y ya, porque hay ciertas personas que son diagnosticadas con lo que es ADHD. Y para esas personas el cannabis de hecho los ayuda a que se enfoquen. Y los que son las personas que son diagnosticadas con eso, usualmente les dan lo que se llama Adderall, no sé cómo se dice. Es un tipo de droga, pero esa droga de hecho es bastante dañina. Pero el gobierno da paso a que eso sea algo que sea disponible y muchas personas se convierten en adictos, les causa muchos efectos, cosas, y de eso nadie habla, sino que siempre hay un tabú de que el cannabis, pero ese tipo de drogas, y se los dan a niños chiquitos, 5, 6 años, 7, 8, 9, 10 años. Apuesto que eso no lo sabías. Ya, entonces, am, em, eso es otra cosa. Y creo que, no sé si sea opio eso, pero es una droga. Am, la otra cosa, y hay muchas personas que son adictas a eso, muchas personas que son adictas al Xanax. Y de hecho el cannabis es un relajante, y es un relajante que no te afecta como el Xanax. Si quisieras hablar de drogadicción, de personas que toman muchas pastillas o cocaína y cosas así, eso es como otra conversación, ¿verdad? Luego, con él consumíamos cannabis y eran experiencias padres, o sea, estábamos ahí viendo la tele en el basement, nos poníamos a ver películas y reíamos muy fuerte, y luego platicábamos de conceptos y platicábamos de las películas que vimos y cuando jugábamos con los niños, cuando jugábamos videojuegos con los niños, nos fumábamos un poquito, no para estar así súper así, y era muchísimo más divertido estar jugando los videojuegos, porque para nosotros la percepción de los videojuegos era como like, estamos, estamos, no sé, si estamos haciendo carreras o lo que sea, y él y yo risa y risa, porque él y yo somos los únicos que sabemos que consumimos cannabis, y los niños pues ni cuenta, ¿verdad? Esa es otra cosa. Después, ¿qué más? También el tener relaciones sexuales bajo la influencia de cannabis es como una expansión de los sentidos. Eso es otra cosa. Es como comunicarse con telepáticamente. am, no sé, es algo diferente. De hecho, la razón por que lo relaciono con el chocolate, por ejemplo, es porque yo fui a una ceremonia que era tántrica y era de chocolate. ¿Oh, sí? Sí.
Y en esa ceremonia no había consumo de cannabis. Y en esa ceremonia habían ejercicios con la respiración que, que iban conjunto con el chocolate y hacían que tu cuerpo también tuviera una sensación diferente. No tanto cerebral como el cannabis, pero de expansión como de tu cuerpo, como de que salía dopamina, creo que es dopamina. De hecho, el chocolate es provee endorfinas. Ajá, endorfinas, ya. So, entonces, por eso lo digo que el cannabis está en el mismo mundo que el chocolate, porque provee también, o sea, cosas similares. Entonces, en esa ocasión, wow, mi experiencia fue increíble. Me sentí más high que nunca me he sentido en mi vida con cannabis. ¿Con chocolate? Sí, Oh, wow. ya, con el Ok. chocolate, pero es chocolate especial, es chocolate ceremonial que viene del Perú o de México o de lugares así donde lo crecen. Es chocolate que es puro, no estaba rebajado con azúcares, ni fillers, ni leche, ni nada de eso. Y ese es el chocolate que esta Kaylee trae. Siempre me salgo bien high desde de estar con ella porque me da mucho chocolate probar. Y ese es el chocolate que ella va a estar vendiendo. Ok. Ujú. Ok. Y luego, ¿qué So, más experiencias has tenido? Esas, con Bradley tuve muchas experiencias así. Luego cuando íbamos, por ejemplo, a Mathiasen, fumábamos ahí en Mathiasen. Y te da como una sensación más de estar más conectada con la naturaleza. Como que para mí lo que sucede es como que me detiene, porque a veces voy muy rápido, me detiene mis acciones, mis palabras y cosas así. Estoy como más ¿Estás presente. grabando? Sí. Ajá. ¿Y luego? O por ejemplo al hacer yoga, cosas así, me tiene más como más conectada con mi cuerpo. Y luego también disminuye el dolor. Cuando tienes, por ejemplo, cuando tienes cramps de tu periodo o dolor de cabeza o lo que sea, disminuye el dolor. Ujú. Ok. Y luego, con todos tus noviazgos, ¿usabas cannabis o no? ¿Cannabis? No, por ejemplo, cuando estaba con Paola, no usaba yo cannabis. Yo no usaba nada. Apenas si tomaba. Am, y con Luis, él sí usa cannabis, pero Luis es un veterano de los Marines. Entonces, él sufre mucho de lo que es PTSD. am, y porque pues estuvo como 5 años en los Marines, en combate, yendo a- y de hecho lo que hacen los militares, ellos hacen guardia a lo que es los campos de opio, porque el gobierno cuida los campos de opio que luego son vendidos a, a las calles para que se droguen las personas que están en las calles. El gobierno hace eso. Ok. ¿Cuál fue? ¿Y qué pasó, por ejemplo, esa vez que llegaste bien high? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando estabas con tu amigo. Fui con mi amigo, Ujú. fumamos, casi no dormí, pero no es porque estaba fumando. Después llegué y ya. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? No entiendo, o sea, Yo te regañé porque te dije que venías muy high, que venías. ya. Y luego, Pues no sé. Es porque para ti tu percepción de lo que es que yo consuma cannabis es como like lo peor que una persona puede hacer. es una droga como el alcohol. Sí, pero tú tomas alcohol. Sí, pero soy responsable. Y yo también fui responsable, yo no manejé. Ok. Luego, ¿qué más quieres contar? El cannabis. Cannabis. Pues
que es una cosa que es ilegal a nivel federal y no tiene ningún sentido porque hay muchas personas que están en la cárcel simplemente por tener una planta. Simplemente por tener una planta están en la cárcel. Están encerrados en un lugar donde no pueden ver a su familia, no pueden estar con sus seres queridos, no están libres simplemente por tener o por consumir una planta. Hace muchos años, en los años 20, que no sé cuándo fue que Al Capone era muy famoso porque él estaba vendiendo alcohol, porque en ese tiempo estaban haciendo que el alcohol fuera ilegal. El tener una cosa como cannabis ilegal no funciona. No funciona para el sistema, no funciona para la cultura. ¿Por qué? Pues por eso, te acabo de decir, personas que consumen cannabis por consumir una planta están en la cárcel, eso no tiene ningún sentido. I agree. No funciona. Si la conversación de cannabis no fuera de la que es ahorita, de nada más que es tabú o que es algo malo, entonces se pudiera tener una conversación de lo que sí es el cannabis. Y si pudiera ser responsable de cada persona de consumir cannabis. Hay personas que han consumido cannabis desde que tenían 16 años. Y son personas que trabajan o que tienen negocios o lo que sea. Okay. ¿Es todo lo que quieres decir? Pues la adicción para mí, yo no soy adicta a nada, porque eso es algo que la adicción es algo mental, emocional, es como un falta, una cosa que falta, no sé cómo explicarla. Entonces, uno puede ser adicto a muchas cosas, al sexo, a, a- se puede ser un adicto a la comida o a las compras, o se puede ser un adicto no sé, al correr, al chocolate, hay muchas cosas. Entonces, gracias a que yo he estado viendo para mí misma mi vida, entonces yo puedo decir ahorita que yo no soy adicta a nada. Okay. Consumo chocolate, tengo relaciones sexuales, y no soy adicta a ninguna de esas cosas. So, esa es mi historia de lo que es la adicción, la drogadicción.